Bienvenidas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Esperamos que esta mañana podamos escudriñar su palabra con un hermoso tema. Gracias a Dios por el privilegio de estar compartiendo hoy con ustedes. De verdad es un privilegio, porque a veces Dios nos mueve de diferentes maneras, ¿verdad? Y que nos es imposible a veces compartir, pero el anhelo de nuestro corazón es siempre estar aquí compartiendo la palabra y juntas escudriñarla y ser edificadas. Bienvenidas a Mujeres Conquistando su Mundo. Yo sé que han sido de bendición estos últimos temas y hoy yo creo que no va a ser la excepción. Vamos a ver a esta mujer que deja plasmada su historia en la palabra de Dios y se queda plasmada desde el Antiguo Testamento, y aún se menciona en el Nuevo Testamento como algunas otras mujeres con un propósito eterno. Y si usted ya se fijó en el tema, el día de hoy es Betsabé, esposa y amante. Así es que vamos a orar al Señor, vamos a agradecer por este día, después alabamos juntas al Rey de Reyes y damos inicio a este tema, Betsabé, esposa y amante. Gracias, Padre, bendice a cada una de tus hijas, Padre. Agradecemos este hermoso día que nos das de vida, Señor. Gracias porque podemos juntas reunirnos nuevamente, escuchar tu palabra, y quienes no estén ahorita en este momento aquí, yo sé que van a ser edificadas al ir y abrir, Señor, en su red social este tema tan poderoso que tú nos vas a dar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque estás entre nosotros. A ti sea la gloria y el honor por siempre y para siempre. Y para ti, Señor, solo es este trabajo. Así es que vamos a cantarle al Señor, vamos a decirle: eres el Rey de Reyes. Y cántela en su casa conmigo. Al Señor solo la gloria y el honor. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre para siempre, Señor. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Eres el camino y la verdad, Señor. Solo en ti estamos seguros, Padre. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Haz esta declaración poderosa. Rey de Reyes, por siempre te exaltamos. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá
podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, Rey de reyes. Te exaltamos, poderoso de majestad. Eres el camino y la verdad, Rey de reyes. Te exaltamos, poderoso de majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Para siempre reinas, Señor. Gracias, Padre, para siempre reinas y vives, Señor, y pronto vienes por nosotros. Gracias, Padre, te esperamos y estamos listos para recibir al Rey de Reyes aquí en la tierra cuando venga por nosotros, que esto ya es muy pronto. Hay muchas señales que nos están indicando que Cristo viene pronto. Poquito tiempo, un poquito más, y el Señor vendrá por su amada iglesia, y tú y yo somos parte de ella. Y ese es el propósito de estar siendo edificadas en la palabra y de estar constantes, siempre aprendiendo. Yo sé que en estas transmisiones pasadas tú eres edificada, igual que yo soy edificada por medio de las palabras. Así es que no te pierdas los martes, no olvides los sábados, y iniciamos con este tema: Betsabé, esposa y amante. Y nuestras citas se encuentran en 2 de Samuel 11, del 1 al 27. Y tú sabes que para nosotros lo más importante es escudriñar la palabra. Así es que vamos a darle lectura a todos estos versículos y algunos más del capítulo 12. Así es que es muy interesante esta palabra que Dios nos tiene para esta mañana. Así es que no olvides el tema. Es Betsabé, esposa y amante. Tal vez tú en casa te sientes identificada con el tema porque eres esposa, ¿verdad? Pero esta mujer tuvo un rol doble. Fue esposa y fue amante. Y pues no podemos decir también, si te pudieras encontrar, quien esté escuchando, también en el lado opuesto, en el lado del amante. No sabemos, ¿verdad? Pero que Dios hable a tu corazón, así como ha hablado al mío por medio de esta mujer, Betsabé. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Y esto es muy interesante porque desde aquí empezamos a aprender cómo podemos estar en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. El ejército del rey David se encontraba peleando. Estaban en una lucha total, y dice en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra. Esto ya venía por tradición, que el rey tenía que acompañar a su ejército, ir al frente de la batalla. Y dice la palabra de Dios aquí que David se quedó en Jerusalén. David no acompañó a su ejército. Dice el siguiente versículo: una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Dice una tarde, ni siquiera dice muy de madrugada David se levantó. Dice una tarde, o sea que como David era el rey, tenía él toda la disposición de estar descansando. Esto no era común entre los reyes en ese tiempo, porque el rey debería de estar ocupado al lado, peleando brazo a brazo y cuerpo a cuerpo con su gente. Pero aquí dice David que se levantó de la cama en la tarde, de mediodía, dice, y subió a caminar por la azotea del palacio.
Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Aquí nos habla la palabra de belleza singular en otras versiones. Esta nueva es la nueva traducción viviente. Hay otras versiones que nos dicen muy hermosa, una mujer de buen parecer, una mujer bella. Aquí nos dice de belleza singular. Llamaba la atención Betsabé, seguro que sí. Y dice que la ve bañándose. Y dice, luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Para empezar, aunque a David le hubiese gustado Betsabé, no tenía ningún derecho de mandar y preguntar quién era esa mujer. Y fíjate que nos empieza a enseñar la palabra, porque han criticado por mucho tiempo a Betsabé. Han hablado mal de esta mujer y la Biblia nos da muy pocas indicaciones de cómo es ella. Nos la describe de una manera muy así simple, ¿sí? Ella hasta ahorita lo único que está haciendo es bañándose. Y muchos han hablado que la sensualidad de Betsabé y todo lo que ella hizo para que el rey la viera, no, ella solamente se estaba bañando. Y ahorita vamos a ver por qué se estaba bañando. Y sabes que cuando las mujeres en aquel tiempo hacían este ritual que Betsabé estaba haciendo, porque no se estaba bañando por bañar, ahorita vamos a ver por qué. Cuando ella estaba haciendo, nunca estaba sola, siempre estaba acompañada de otras mujeres. Betsabé era una mujer importante. Aquí se lo están diciendo al rey. Dice, averiguó y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Era gente muy cercana a David, gente que estaba ahí ayudándolo, trabajando para él, peleando por él. Así es que Betsabé no era cualquier mujer, era una mujer importante. Así es que por tal motivo ella estaba ocupada. Dice la palabra también, así que David envió mensajeros para que la trajesen, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Esto es muy difícil, no aparece Betsabé por ningún lugar, no se nos da la opinión de Betsabé, no se nos dice qué estaba pensando o sintiendo Betsabé, únicamente se nos aclaran los deseos del rey David. Luego ella regresó a su casa. Qué rápido pasó todo, ¿no? Inmediatamente pasó todo. Va, investiga quién es, va, la trae, la manda a traer, dice, se acuesta con ella y la regresa a su casa. Dice, luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Por mucho tiempo yo pensé que la seducción de Betsabé era extrema y que ella estaba ahí provocando tal vez al rey o a cualquier otro hombre que la estuviera mirando bañarse. Y no, ella estaba teniendo un rito de purificación. Y los que conocemos un poquito de esto, y si no lo conocemos lo vamos y lo investigamos, era necesario, era una ordenanza que se le había dado al pueblo desde Levítico. Desde el libro de Levítico se le habían dado instrucciones claras de lo que una mujer después de haber tenido su periodo tenía que hacer. Bueno, continuamos. Dice la palabra también, tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David, estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab, mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías, ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías, apenas esté debajo del palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. ¿Te fijas qué hombre? Creo que era un hombre íntegro, un hombre respetuoso, un hombre que seguía las instrucciones de su jefe, de su líder, de su rey. Así es que era un hombre honorable, Urías. Y dice
que no fue a su casa. Y dice, al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa, después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Un hombre honorable. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día, y al día siguiente David le invitó a cenar y lo emborrachó. Fíjate, ese plan y esa estrategia David las tenía en su mente planeando para evitar que Urías se enterara de lo que él había hecho. Pero tampoco le va a funcionar, dice la palabra. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no lo logró. No logró que se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. La fidelidad de Urías, yo creo que por eso se mereció ser nombrado por mucho tiempo, porque fue pienso que una víctima de las circunstancias del rey David y más del rey David que de Betsabé. Así es que dice, entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla y le dijo a su mensajero, informa al rey todas las novedades de la batalla. Pero tal vez se enoje y pregunte, ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile, murió también Urías el hitita. Era lo que David quería escuchar. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos Urías el hitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y a aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Yo aquí veo hasta mucho cinismo en David. Estaba completamente agobiado por su pecado. A él no le importaba que su ejército se hubiese equivocado y se hubiese acercado demasiado a la muralla. A él le importaba escuchar estas palabras. Y simplemente dice, la espada devora a este hoy y a aquel mañana. Dado por hecho como que era una casualidad que Urías hubiese muerto. Dice el siguiente versículo. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Y aquí yo quiero pararme tantito y creo que le dolió mucho a Betsabé, porque ahorita vamos a platicar un poco de ella, pero dice la palabra que hizo duelo por él. Y en el antiguo Israel, hasta los tiempos de hoy también, hacen duelo por una semana exactamente,
donde están llorando, se rasgan sus vestiduras, se llenan de ceniza, ayunan, los hombres se rapan y lloran intensamente, tienen la expresión de dolor es grande, grande. Entonces yo creo que Betsabé pasó por esta etapa, hizo duelo por él. Dice, una vez cumplido el periodo de luto, hasta eso, David fue un poco condescendiente y tuvo paciencia, ¿verdad? Dice que se cumplió el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Y aquí empezamos la historia de esta protagonista de hoy, mujer de la Biblia, Betsabé. Qué tremenda historia y qué fuerte. Y podemos decir, ¿pero qué aprendemos de Betsabé? ¿Qué aprendemos de ella? Pues aprendemos muchas cosas. Aprendemos muchas cosas que Betsabé nos enseña esta mañana. Ahorita hablábamos y ahorita vemos las pérdidas de Betsabé. Empezamos a hablar de esta mujer hermosa, Betsabé. Pero no todas las mujeres tienen la bendición tan grande, ¿verdad? De siempre actuar de una manera correcta, de siempre hacer lo recto. Hay mujeres en la Biblia que se equivocaron, pero yo creo que aquí ella no se equivocó. La Biblia no nos aclara muchas situaciones sobre ella, se enfoca la historia más en David que en Betsabé, pero analizando la palabra nos damos cuenta de que ella fue una mujer que sufrió, una mujer a quien no se le preguntó si quería o no ir a acostarse con el rey. Tomó el lugar de la amante sin quererlo, tomó el lugar de ser amante adjudicado por David, únicamente recibiendo y atendiendo a la orden del rey. ¿Te imaginas que el rey te manda a llamar y nada más porque sí, dice la Biblia, y se acostó con ella? Y luego continúa, inmediatamente dice, y al día siguiente la despidió a su casa. Eso es sentirse utilizada como mujer. Y podemos ver a Betsabé, creo que desde aquí empieza a sufrir. Ahorita te comentaba que ella estaba en un ritual importante. Ella dice que regresa a su casa porque estaba en los días de su purificación, el rito de purificación menstrual. Así es que Betsabé estaba en un tiempo importante. Ella estaba obedeciendo la ley. Tú sabes que dice la palabra de Dios aquí te voy a leer un versículo que se encuentra en el libro de Levítico. En el libro de Levítico vemos, permíteme, aquí. Levítico 15:28 dice así: cuando termine el sangrado, ella deberá contar 7 días y después quedará ceremonialmente pura. Después de que al principio empiezan los periodos de menstruación y le daban 7 días para que estuviera sangrando, ¿sí? 7 días sangrando. Después de que terminaba el sangrado, tenía que pasar 7 días para que la mujer quedara ceremonialmente pura, porque decían que siempre que había desecho de sangre en la mujer estaba impura. Era impura, era indigna. Es algo que tenemos que estudiar después más detenidamente. Pero el pueblo judío le llamaba a esta semana, después del término de la menstruación, le llamaban la semana blanca, donde, obvio, el hombre no tenía relaciones sexuales con la mujer durante la menstruación y tampoco durante la semana blanca. Esta semana blanca, ella tenía que bañarse continuamente para ser purificada. Entonces Betsabé no estaba ahí seduciendo a ningún hombre. Betsabé estaba siguiendo un rito de la ley. Ella únicamente estaba... antes los lugares donde se bañaban, espero no equivocarme, se llamaban mikveh.
¿sí? Era como una pila chiquita donde se sumergían y ahí se bañaban, se lavaban, no únicamente las mujeres, los hombres también. Dice Levíticos 15:33 así: o una mujer durante su periodo menstrual son aplicables a cualquiera, hombre y mujer, que tenga una secreción corporal, y a un hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer que está ceremonialmente impura. Si el hombre, después de haberse tenido relaciones sexuales con la mujer durante la Semana Blanca, tenía también que bañarse y purificarse. La Biblia no nos dice si David lo hizo, pero imagínate la situación de Betsabé. Yo creo firmemente que Betsabé regresó a casa triste, usada, ultrajada. Yo creo que llegó directamente a bañarse. Pero yo decía, ¿qué cosas, qué situación tan difícil? Porque si no, yo no me equivoco, vamos a ver cuáles son los días fértiles de una mujer. Y dice así, algo que yo pude consultar, dice: los días fértiles son aquellos en que la mujer ha ovulado y por lo tanto tiene más posibilidades de quedar embarazada. Durante la ovulación, el óvulo libera un óvulo maduro que desciende por las trompas de Falopio para ser fecundado por un espermatozoide. Esto puede producirse en cualquier momento, entre el día 10 y el 21 del ciclo menstrual, que suele oscilar entre 28 y 30 días. Así, los días fértiles o más propicios para concebir son los que se sitúan hacia la mitad del ciclo, es decir, 14 o 15 días después de que se produjo la menstruación. Así es que nos ponemos a hacer cuentas, tú y yo somos mujeres y podemos entender que Betsabé estaba iniciando sus días fértiles. Y casualmente, esos fueron los días, ese día fue el día en que el rey la mandó llamar, se acostó con ella y la regresó a su casa. Vamos a ver las pérdidas de Betsabé. ¿Qué perdió Betsabé? Su dignidad. Primero vemos que Betsabé pierde su dignidad como mujer. Cuando le avisan que el rey quiere verla, no tiene opción, como les decía ahorita, más que obedecer. No tiene voz en este asunto. Se trataba del rey David. Y sabes, un rey que no necesitaba una mujer, no necesitaba ninguna esposa. Fíjate las congruencias de la vida. A David se le da el título del hombre conforme al corazón de Dios. Es el título que viene en la palabra de Dios para David. Y Saúl, dicen que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl y lo dejó. Pero fíjate, en Saúl la palabra solamente registra una esposa, ¿sí? Y una concubina. La esposa de Saúl, no recuerdo el nombre de la esposa de Saúl, pero la concubina sí. La única concubina que tuvo Saúl era Rispa, ¿recuerdas? Esto es inolvidable, la historia de ella. Ahorita checamos el nombre de la esposa de Saúl. Pero solamente se registran ellas dos en la palabra. Pero de David no. Al final de toda la historia vemos que David tuvo aproximadamente 10 esposas y 10 concubinas. Te voy a mencionar algunas de las esposas. Las más famosas, pues yo ya me las sabía. Yo me sabía a Mical, la hija de Saúl. Ahinoam era la esposa de Saúl, la madre de Mical. Fíjate, las esposas más que yo tengo más en mente es Mical, esposa de David, Abigail y Betsabé. Pero la Biblia nos registra más de 8 esposas. Te voy a mencionar algunas: Mical, Abigail, Maaca, Agit, Abital, Egla, Betsabé, etcétera, etcétera. Llegan a ser 10 esposas de David y 10 concubinas, porque hay una porción de la palabra de Dios también que nos menciona más adelante que él estaba preocupado por sus 10 concubinas. Entonces, qué incongruencias, ¿verdad? Y qué cosas cuando Dios quiere usar a un hombre
Y vamos a ver más adelante, tú ya lo sabes, porque David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Pero podemos decir, ¿en qué problemas tan fuertes se metió David? ¿Qué problemas tan fuertes y perversos él mismo provocó? Su pecado lo dejó al descubierto. Así es que lo primero que pierde Betsabé es su dignidad. Y aquí podemos pararnos poquito y decir, como mujeres, ¿cuántas veces hemos sentido tal vez la sensación que sintió Betsabé? Haber perdido su dignidad, porque te sentiste tal vez usada por algún hombre, tal vez te sentiste menospreciada por alguna persona, tal vez te sentiste herida, aniquilada completamente por palabras, por actos, por acciones, por circunstancias. Así es que esta mujer nos enseña que ella perdió su dignidad primeramente. Es una mujer de pérdidas. Sí hubo bendición en su vida después, más adelante, pero ella estaba tranquila. Ella tenía un esposo honorable. Ella tenía un padre honorable. Así nos queda registrado en la palabra. No se nos menciona hijos ninguno, y creo que no los tenía, pero estaba su vida completa. Ella estaba llevando la ley de Dios al decirnos que estaba siguiendo un ritual de purificación. ¿Qué pierde también? ¿Qué pierde Betsabé? Su esposo. Pierde su esposo y dice, Urías estaba lejos en guerra, ya lo leímos. Tiempo después descubre Betsabé que está embarazada y envía el mensaje a David y le dice que está embarazada. Y él no tarda en armar un plan, y ya lo leímos. No le funcionó ese plan, ¿sí? Parte A del plan, mandarlo traer para que tenga relaciones con su mujer y así cubrir y hacer creer que el hijo es de Urías. Pero no contaba con que un hombre honorable estaba fiel a su rey. Así es que no logró que la primera noche Urías se fuera con su mujer. Parte B del plan, lo emborracha. Trata de homenajearlo y darle honra por cómo es como un soldado de su ejército. ¿Y qué pasa? Se emborracha, pero aún así, sin estar en sus 5 sentidos, Urías permanece ahí al pie de la puerta del palacio, cuidando a su rey y diciéndoles, te soy leal, mi rey. Imagínate cómo se debe haber sentido David. Plan C. Como no pudo lograr que fuera a acostarse con su mujer y tuviera relaciones sexuales con ella, le manda a decir a su capitán Joab, pon a Urías al frente y después repliégate con todos los hombres para que lo maten. Y ahí sí resulta el plan. Dice 2 Samuel 11:5, tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David diciéndole, estoy embarazada. Y 2 Samuel 11:9 dice, pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. ¿Te fijas cómo David estaba siendo descubierto? Porque dice la palabra que no hay nada que no sea descubierto, ni nada que no salga a la luz. Así es que él no podía hacer otra cosa. Sus sirvientes de David habían visto cómo había mandado traer a su mujer, a la mujer de Urías. Tal vez los sirvientes de Betsabé se habían dado cuenta que el rey la había mandado llamar. Así es que esto se estaba complicando. Y 2 Samuel 11:24 dice, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías el hitita. Esa era la frase que David quería escuchar. Esa era la frase que David quería decir, está bien, ya lo logré. Urías no se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta de que tomé por mujer a alguien que tenía dueño. ¿Y sabes que eso es imposible? Para Dios es imposible, porque aún en la palabra queda registrado en el Nuevo Testamento que David tomó una mujer que no era de él, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita en una cita que tenemos ahí en Mateo. Pero
¿Cuál fue otra pérdida de Betsabé? Su hijo. Y aquí creo que nos identificamos todas muchísimo aquí con esta parte de la historia. Dice, después de todo lo que pasó, David envía un profeta para descubrir el pecado. Dice, después de todo lo que pasó, Dios envía un profeta para descubrir el pecado de David. El profeta Natán le dice su pecado, que su pecado tendrá una consecuencia, la muerte de su hijo. Y si tú te vas a leer la historia y ve y continúa leyéndola, ahorita ya no le vamos a dar lectura al capítulo 12, pero léela. Segunda de Samuel 12, la manera en que Dios descubre el pecado de David y el horror que cometió con Betsabé, y le dice, está bien, pero de aquí Betsabé va a salir más herida. Ponte a pensar, también el rey, porque se nos dice cómo sufrió durante 7 días la agonía de su hijo, porque el profeta Natán viene y le revela su pecado, y cómo sufre David, y cómo llora, y cómo ayuna, y cómo clama, y cómo pide para que su hijo sea salvado, para que Dios tenga misericordia y perdone su pecado. Y cuando muere su hijo, dice la palabra, ¿verdad?, que David entonces se baña, se arregla, adora a Dios, come, y todos sus sirvientes se asustan, dicen, ¿pero por qué? Si cuando estaba el niño enfermo lloraba, ayunaba, clamaba, y ahorita, ¿qué pasa? Y David dice, porque así ya me lo habían dicho, él ya no viene a mí, pero yo algún día iré a él. Y yo creo que cuando David ahí llora ese momento, llora esa pérdida, yo creo que Dios viene y consuela su corazón. Y el Salmo 51 se queda plasmado para bendecir a todos, a toda la humanidad. Porque aquí está la respuesta del por qué David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí está la respuesta, porque que a pesar de haber tenido muchas esposas, muchas concubinas, a pesar de haberse convertido en un adúltero, asesino, mentiroso, traidor, tantas cosas que podemos describir al rey David, al final de cuentas, su arrepentimiento, ese genuino arrepentimiento de David, lo hace ganarse el título del hombre conforme al corazón de Dios. Y dice, después de todo lo que pasó, Dios envía un profeta y le descubre su pecado. Segunda de Samuel 12, 14 y 15 dice, sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Imagínate estas palabras. Como mostraste un total desprecio a la palabra del Señor, tu hijo morirá. Esa es una oración extremadamente fuerte. Si tú y yo, o alguna persona que ponga atención en estas palabras, en este pasaje, si nosotros llegamos a pecar, tenemos que ir rápidamente a pedir perdón al Señor y decirle, perdóname. Y no nada más pedir perdón, sino arrepentirnos realmente del pecado. Porque nunca quisiéramos escuchar estas palabras para nuestra vida. Como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, tu hijo morirá. Toma esta palabra como una advertencia, como una alerta, como yo la he tomado. Cuando estemos a punto de cometer algún tipo de pecado, llámese como se llame, no podemos únicamente encasillar esta frase al adulterio, al asesinato, a las mentiras. No, cualquier tipo de pecado. Recordemos que si tenemos y mostramos desprecio a la palabra del Señor, entonces podemos recibir el peor de los, podemos hablarle castigo o consecuencias del pecado. Sí, es muy fuerte. Así es que David recibe esa noticia. En 2 Samuel 12, 18 dice así la palabra: finalmente el 7º día el niño murió.
Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones. Cuando el niño estaba enfermo, se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Pero no hizo una locura. Escribió el salmo del arrepentimiento más sentido desde el corazón. Esas palabras que David escribió en el Salmo 51, que pudiéramos leerlo completamente, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer porque estamos enfocados en Betsabé. Pero vete al Salmo 51 y cuando tengamos una carga espiritual y que el peso del pecado agobie nuestra vida, declaremos el Salmo 51 y digamos como David: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así es que declaremos ese salmo en situaciones, o si tú conoces a alguien que está sufriendo consecuencias del pecado, compártele que el verdadero arrepentimiento trae esa paz al corazón y esa tranquilidad y esa seguridad de que Dios nos ha perdonado y nos hace salvos en Cristo Jesús. Así es que vamos a ver ahora la restauración de Betsabé. Vamos a ver qué le pasó entonces a Betsabé. Dice: Betsabé derramó lágrimas, creo que demasiadas. Y si estás tú de acuerdo conmigo, yo creo que sí. ¿Qué pasaría después de que el rey la lleva a su palacio? Nada más dice la palabra que el rey se acostó con ella. No nos dice si Betsabé lo disfrutó o accedió simplemente. Ni siquiera nos dice si accedió. Tenía que aguantarlo porque era el rey. Pero ¿te has puesto a pensar si fue una violación? Si tal vez, yo me imagino que Betsabé conocía al rey, ¿verdad? El rey nunca había visto a Betsabé, pero ella sí lo había visto, pues era el rey. Pero no nos dice la palabra si Betsabé estaba accediendo a lo que el rey le estaba haciendo. Yo creo que al regresar a su casa, esa vez, después de haber sido ultrajada, después de haber sido violentada sexualmente, yo lo veo así, porque si te mandan traer y te obligan y te forzan, prácticamente es una violación. Imagínate, la vieron los sirvientes de él, de ella. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué sensación tenía Betsabé? Obvio, mucho miedo. Ella, una mujer que empezaba a sufrir. Y yo creo que sí derramó demasiadas lágrimas. Al darse cuenta que se queda embarazada, más lágrimas. Embarazada de su amante y su esposo en guerra. Y después, cuando le dicen que su esposo ha muerto, más lágrimas. Lágrimas de luto, porque nunca nos sabremos si Betsabé amaba a Urías. Y yo creo que sí, pues era su mujer. Entonces, muchas lágrimas. La Biblia dice que David la consoló. Dice: ella concibió a Dios y dio a luz a otro hijo llamado Salomón. Dice: Dios restauró la vida de Betsabé después de tanto dolor. Su historia es una muestra de una segunda oportunidad. Su vida no quedó sumida en el dolor, ni en la depresión por sus pérdidas. Salió adelante dando lo mejor como mujer a su familia. Y Dios le da un lugar privilegiado en las Escrituras. Dice Mateo 1:6. Fíjate aquí cómo se queda plasmada la vida de Betsabé. Dice: Isaí fue el padre de David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Esto impacta mucho mi vida, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si tú te has sentido que le has fallado a Dios, tú has sentido que te has equivocado y que tu pecado te está consumiendo, ven y acércate al Señor. Acércate de una manera genuina, como se acercó Betsabé. Dice la Biblia que Betsabé le dio más hijos a David. Creo que se resignó a ser una de las esposas del rey. Se quedó ahí a su lado, y más adelante la historia nos enseña cómo ella le ayuda a Salomón a obtener el trono, porque tantos hijos que tuvo David,
Si tú lees la historia y te pones a analizar a cada uno de sus hijos, fue una familia muy difícil la de David. Recibió muchas consecuencias por su pecado. Hermanos peleándose entre sí, matándose entre sí, su única hija violada por uno de sus propios hermanos, su propio hijo queriéndole quitar el trono. David vivió una vida muy complicada, ¿sí? Pero fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque su arrepentimiento fue genuino. ¿Y qué nos enseña Betsabé? Que a Dios no le interesa tu pecado. Dice la Biblia, de hecho, que Él entierra, sepulta los pecados en lo más profundo de la mar. A Dios no le interesa estar recordándote tu pecado. El que te recuerda tu pecado es el enemigo de nuestras almas. Ese es el que nos recuerda nuestros pecados, porque el Señor no. Dice la palabra de Dios en Miqueas, que Dios como tú, que perdonas la maldad y te olvidas del pecado. Yo creo que David, Betsabé y todos los grandes hombres y mujeres de la palabra que pecaron, que cometieron pecado, sabían que Dios es infinitamente amoroso y perdonador, y se olvida de nuestro pecado y perdona nuestra maldad. Así es que yo creo que la vida de Betsabé fue restaurada. No sé qué circunstancias pasaron, no sé qué siguió a la vida de Betsabé, pero tuvo más hijos aparte de Salomón, pero tuvo a ese gran hombre, Salomón, un sabio rey de Israel. Así es que yo creo que la vida de Betsabé fue restaurada. ¿Quieres que cantemos una canción en esta mañana? Y vamos a decirle al Señor, queremos verte cara a cara, Padre. Queremos que nos des una segunda oportunidad para servirte, para amarte. Perdona nuestra maldad. Y sabes, vamos a leer un poquito el Salmo 51. Y la Nueva Traducción Viviente me gusta, pero en esta ocasión el Salmo 51, tal vez porque lo escuché desde muy joven, este salmo bendice mi vida en la versión Reina Valera 60. Vamos a declararlo como una oración, pidiéndole a Dios perdón si le hemos fallado en esta mañana. Pidiéndole a Dios perdón si hemos ofendido con algún tipo de pecado a nuestro Rey y Señor. Vamos a decirle como David, así estas palabras le dijo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios.
Hazme bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermoso salmo pidiendo el perdón del Señor. Verdadero arrepentimiento pidiendo restauración. Vamos a escuchar esta canción y no solo la escuches. Dile al Señor: si he pecado contra ti, te pido perdón, Señor, porque el anhelo más profundo de mi ser es un día ver cara a cara a mi Señor, cara a cara a Jesús. Vamos a cantar esta canción hermosa, agradeciendo a Dios esta mañana. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Esa hoy en mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Estar cara a cara delante del Señor y pedirle su perdón si hemos fallado. Yo creo que Betsabé lo hizo. Todas sus pérdidas, todas esas pérdidas y ese dolor que ella sintió la llevó a acercarse a Dios. Tanto que tuvo ese privilegio de ser de la genealogía de nuestro Señor Jesús y queda su nombre escrito en la palabra. Y ahí comprobamos una vez más que las mujeres que tal vez creíamos insignificantes o que no podían marcar la vida de nadie, llegaron a ser mujeres que impactaron a su generación, que impactaron su mundo, que conquistaron su mundo. Mujeres que tuvieron pérdidas importantes como Betsabé, y a pesar de eso fueron restauradas, fueron levantadas. Y hoy esa palabra es para ti y para mí. El Dios de segundas oportunidades está aquí y hoy te dice a ti: levántate, levántate, porque tendrás una cita conmigo cara a cara. Que ese anhelo de nosotras como mujeres y que de verdad ese
nombre que Dios nos ha dado, mujeres que conquistan su mundo, sea una realidad palpable en tu vida y en mi vida. Que anhelemos estar cerca del Señor, servirle, amarle, adorarle en medio de cualquier circunstancia. Dile al Señor hoy: te deseo, Señor, más que a la vida te deseo, Padre. Más que a nada te deseo, Señor. Y mi único anhelo como el tuyo debe ser encontrarnos con nuestro Maestro, encontrarnos con Él un día cara a cara. Y dice en esta mañana: gracias, Jesús, gracias. Deseamos verte pronto, cara a cara, Señor. Gracias, Padre. Bendice a tus hijas en casa y que seamos, Señor, edificadas por medio de esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana, sigamos adorando al Cuando Señor. caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Creo que coincidimos con estas palabras. Esperamos ese momento de encontrarnos con el Señor. Y si lo hemos esperado toda la vida, yo sé que nuestro anhelo más grande es estar frente a Él, cara a cara. Dios te bendiga. Que sea de bendición esta palabra como lo fue para mi vida. Y nos despedimos en esta mañana. Que tengas un excelente fin de semana y bendecido. Gracias por tu atención. Hasta luego.